Yo quería arrancar con los cambios que se introdujeron. Entiendo que un cambio en el contrato de los practicantes del SENA, pero quería saber, Angélica, si nos puedes contar qué más cambió. 4 cambios tiene frente a lo aprobado en la Comisión Cuarta, donde quiero aclarar que me llegó ese chicharrón no porque lo pidiera, esa es una de las leyendas urbanas. El presidente del Senado tiene la capacidad de escoger y la mandó a la Cuarta. ¿Por qué? Vale la pena que le preguntes. Tal vez Creo porque es gente que, juiciosa, y creo que también porque había un equilibrio entre muy gente pareja. del gobierno, gente de la oposición, entonces era como bastante justa la discusión en esa comisión. Muy pareja y contaban con mi intensidad para el Ujú. cronograma. 4 diferencias tiene. El SENA, hay 2 ajustes para los aprendices del SENA. Primero, algo que hoy no existe, y es que se les pueda certificar la experiencia laboral. Eso lo tomé de un podcast, de una conversación con Clara López, que dijo, oiga, esto falta. Y le dije, se le tiene, lo acogimos. Y hubo un error en la ponencia pasada y se borró, se desordenó el artículo y se les borró la salud en la etapa lectiva. Entonces queda absolutamente claro con todas sus letras, el empresario está obligado a pagar también en la etapa lectiva el componente de salud. Son 2 elementos en favor de los aprendices del SENA. Otro cambio, se introduce un artículo que propuso el Partido Liberal, una política pública para formalizar transportadores de carga y de pasajeros. Otro, el régimen simple para empresas de cualquier tamaño. Las cesantías que se tienen que pagar una vez al año, pues son un golpe económico para cada empresa. Aquí se permite que se pueda cotizar, o mejor, que el empresario pague mensual al fondo de cesantías. Eso no se va a volver plata de bolsillo del trabajador, y al estar en el fondo va a ganar un rendimiento. Esta idea la tomamos del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, que la propuso en la audiencia pública. Y por último, arreglamos o aclaramos un mito. Las horas, trabajo por horas, malditos. No, resulta que desde 1990 existe en el Código Laboral el trabajo a tiempo parcial. La mitad de los colombianos trabaja por días o por raticos. En el 2013, siendo Rafael Pardo ministro de Trabajo, reglamentó también el tiempo parcial. Aquí en la ponencia, colegas le habían puesto la palabra horas, desaparece la palabra horas y queda como está desde el 90. ¿El gobierno ha intentado cambiar eso? No, el gobierno está perfecto y en su reforma no dice quitemos el tiempo parcial que existe desde el 90. Entonces así se deja. ¿Qué se busca en el artículo? Que se puedan formalizar, que coticen para garantizar en su vez la protección. Angélica, el presidente Petro en su alocución se desmarcó de esta ponencia por el contrato por horas. ¿Es El porque no coco. se había enterado de este cambio o este cambio vino después de la alocución? El presidente está buscando esta agua está hasta aquí, es malo el vaso. Hay que matar el vaso, no sirve mi vaso, ya no es mi vaso. El presidente quiere consulta, no quiere reforma por ley. Punto final. El proyecto aprobado es tan parecido al original estructural celebrado por el gobierno en pleno y por el pacto, que entonces están viendo de qué se pegan. Entonces, como dice horas, no, no dice horas, le quitamos eso, queda idéntico como usted del 90 y desde el 2013, y el gobierno no ha intentado cambiarlo. No tiene razón. Hay 2 diferencias de fondo en la reforma, Sí, y te eso iba, es te iba a preguntar cuáles son las diferencias, porque nosotros vimos pues una foto de Benedetti bastante contento después de que se aprobó sí. la ponencia, porque realmente es bastante parecida a la que quería el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque parece como que hemos dado una vuelta muy larga para terminar haciendo lo que quería el gobierno. 10 de las 12 preguntas de la consulta están en lo que ya aprobamos. ¿Cuáles son las 2 diferencias políticas que se resuelven a voto limpio? Eso no es una dictadura ni un golpe de Estado, a voto limpio. Que todo el contrato de aprendizaje de los jóvenes del SENA se mantenga de aprendizaje o se vuelva laboral. Esa es una diferencia. Ese es el nuevo metro Que subterráneo. ustedes en la ponencia dicen que no sea un contrato laboral, esto es porque tiene unas implicaciones sindicales complicadas para las empresas, No, ¿no? porque yo no sé aquí cuántos practicantes haya, pero es diferente contratar a Lewin o a Pacheco, periodistas, que al joven que entra en etapa de práctica y en el que ustedes tienen un compromiso de supervisión, acompañamiento, exigencia en su formación para que sean tan buenos periodistas como los yo más veteranos. De hecho,
son practicantes es por eso, y el compromiso con los aprendices del SENA, por ley, no es un favor ni es generosidad, es con determinado número de trabajadores contratarlos. Segundo, pagar toda su seguridad social en la etapa lectiva, que no van a trabajar, no van a hacer práctica, y luego en la parte práctica sí. Entonces, es una diferencia de concepción, ¿se mantiene como especial de aprendizaje o pasa a laboral? Pues muchos creemos que se deben mejorar todas las condiciones económicas, pero mantenerse aprendizaje. ¿Por qué? Porque un contrato laboral, usted escoge en el universo y dice convocatoria, habilidades, aptitudes, evaluación, es mi nuevo empleado. No, aquí es aprendiz, está en etapa de formación, hay que financiar la formación, luego supervisar la práctica, es porque la ley me dice, es diferente. Esa es una diferencia legítima. Si lo quieren convertir en el nuevo metro subterráneo para tener una excusa, es otra cosa. Pero es una diferencia legítima que se va a resolver en votos en plenaria del Senado y después en la conciliación. La Cámara dijo laboral. El Senado, ya veremos si cambia laboral o si dice especial. Eso se resuelve. La otra gran diferencia es el contrato sindical. Apuesto que sus televidentes no conocen eso. No, ¿qué es eso? El contrato sindical existe desde los años 40. Está permitido por la OIT y esto es una pelea de sindicatos. Es opcional. Un grupo de sindicatos quiere que se prohíba y la Cámara lo prohibió. Otro grupo de sindicatos dice, oiga, es opcional, nosotros sí lo hacemos. ¿Y qué es ¿En qué consiste? El sindicato de la silla vacía va a contratar servicios para hacer videos o para prestarle servicios a terceros o a la misma silla. En eso consiste el contrato sindical. Entonces, los críticos dicen, eso es una forma de tercerización. Otros dicen, desnaturaliza la función del sindicato. A esa le doy la razón. Ok, un sindicato es para la relación y la defensa de trabajadores porque presta servicios. Le doy la razón a ese argumento. Pero al final esa es la otra gran diferencia de fondo entre lo que va aprobando el Senado y lo que aprobó la Cámara y lo que quiere el gobierno. También hay otros elementos. Los sindicatos y centrales están divididas. Unos, los más próximos al presidente, quieren prohibirlo y los otros lo quieren mantener. Entonces muchos dicen, a ver, entonces como no somos del gobierno, nos quieren aplastar. Al final el contrato sindical es opcional. Nadie obliga a ningún sindicato a hacerlo. Si el sindicato de X autónomamente decide hacerlo, es lo que está vigente hace más de 50 años. Ese es el otro gran punto. ¿Le parece que esto desnaturalizó y acabó la reforma? Son esas dos preguntas. Al final esos dos temas, los de más fondo y más diferencia. O sea, somos neoesclavistas por esos dos puntos, por no tocar esos dos puntos. Angélica, visto más desde el otro lado, ese punto es de consulta, el de la consulta, el del contrato sindical es de consulta. Ah, ok. Había una gran oposición de parte de los empresarios a la reforma laboral porque no tomaba en cuenta a los informales y porque, digamos, hacía más costoso el contrato laboral, entonces de alguna forma podría incentivar la informalidad. Y pareciera que esas preocupaciones no quedaron incluidas en la nueva ponencia. ¿Por qué? Al contrario, creo que el Senado, el aporte que hizo fue poner elementos para formalizar. Estoy muy orgullosa, vengo de chequear con la Universidad Javeriana, Observatorio Laboral. Dicen, claro que esto está medido con otros impactos, por ejemplo, el decreto del 2013 de la cotización por días, está medido que sí funciona y que sí subió en tanto por ciento en pensión y en salud. Entonces, hay puntos que buscan pasar de informal a formal, que son la gran solución panacea, pues no, porque es que al final es crecimiento económico lo que va a generar más contratación. Creo que sí hay unas mejoras frente a la reforma que se aprobó en la Cámara. Era una ausencia absoluta del proyecto original del gobierno y de la Cámara. El Senado puso por lo menos 3 o 4 ¿Y cuáles son esas? El tan perseguido y satanizado cotización del tiempo parcial, que no es nuevo, existe desde el año 90 y 2013, pero se está incentivando, facilitando la afiliación. ¿Cómo? Con medidas. Consulté a Rafael Pardo estos días, le escribí, oiga, tal cosa, y me dijo, pues si eso existe, yo firmé el decreto, el problema es el PILA. El PILA que todo el mundo sufre cada mes para pagar, bueno, pues que tenga unas mejoras en las casillas casi para que se puedan hacer las afiliaciones, eso es una novedad, y las cotizaciones de muchos de los que están a tiempo parcial. Podemos ignorar los que malditos no existen. La mitad de Colombia vive en el rebusco. Luego, seguir ignorándolos y no facilitar que coticen, pues es decirles de malas hasta que no sigan un contrato. También logramos el régimen simple, busca también facilitar esa cotización
digamos, para el empresario de cualquier tamaño, pero también para los trabajadores. Estábamos buscando que ellos pudieran escoger, es opcional, escoger esa forma, digamos, también de mantener sus aportes. El CREA, hicimos un artículo que pone estímulos para el subsidio a la nómina, sobre todo para personas mayores de 50 años, hombre o mujer mayor de 50 años, primer empleo, Nos es decir, de salvamos. jóvenes y mujeres, para incentivar los sectores de más dura empleabilidad, de más baja. Subsidio a la nómina, está inventado, está medido, se sabe cómo controlarlo, mejoras frente a proyectos que se han hecho, enfocado en microempresas y empresas de hasta 50 empleados. Subsidio a la nómina puro y duro. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad política del gobierno de turno y de los recursos que pueda apropiar. Personas con discapacidad también, por lo menos 2 personas con discapacidad obligatorias, mínimo, no máximo, mínimo, cuando una empresa tiene 100 empleados. Para informales también. Hay muchas ocupaciones que están en la informalidad, son periodistas, artistas, gestores culturales, deportistas, empleadas del servicio. Eso es algo que me duele especialmente porque en la ley, en el papel, está desde el 2013 que se puede hacer la cotización de pensión manteniendo el CISBEN, porque muchas dicen, usted me contrata 2 meses y me quedo por fuera, mejor no. Aunque es dificilísimo, vaya, hágalo. Le pregunto a ustedes si de verdad han podido hacer la cotización y afiliación. Es tortuoso. Entonces, si bien existe en el papel, aquí estamos generando varias medidas para que se facilite el aporte real y por tanto la cobertura.